Ahí sí, documentos. En primer lugar, un oficio del Ministro de Desarrollo Social, por el cual responde una solicitud de información de esta comisión en orden a señalar la fecha en que se constituirá la mesa de trabajo entre esa Secretaría de Estado y la organización Yo Cuido. Al respecto, el ministro señala que la cita, digamos, fue fijada para ya el pasado jueves 21 de marzo, en dependencias del Ministerio, con la participación del subsecretario Sebastián Villarreal, funcionarios de la Subsecretaría de Servicios Sociales, del Servicio Nacional de la Discapacidad, del Servicio Nacional del Adulto Mayor y del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, como también representantes de organizaciones tales como la Fundación Yo Cuido, la Fundación Teletón y la Mesa número 12 de Compromiso País, relativa a esta última a familias que tienen uno o más de sus integrantes en situación de dependencia, pertenecientes al 40% de menores ingresos. En segundo lugar, un oficio del subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, señor Sebastián Villarreal, mediante el cual remite copia del oficio que da respuesta a la solicitud de los diputados señores Ibáñez y Longton, surgida en la sesión del pasado 6 de marzo, respecto al presupuesto y la brecha en cobertura de la oferta pública en materia de cuidadores. En tercer lugar, un oficio de la abogada secretaria de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, mediante el cual solicita un listado de los proyectos de ley que contengan materias relativas a corresponsabilidad parental, temática de la mujer y a la equidad de género, o con perspectiva de género, radicados en la Comisión de Desarrollo Social. Y finalmente un reemplazo por esta sesión, don Alejandro Bernales, por don Diego Ibáñez. Esa es la cuenta. Bueno, los oficios están a disposición de todos, ¿cierto? De todos los diputados. Sí. Y lo que pide la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, yo creo que dependerá de lo que se... Sí, presidente, si me permite, se revisó el listado y no hay ningún proyecto, digamos, en esa situación. Así que informaríamos en esos términos a esa comisión. Ya. Ofrezco la palabra entonces sobre la cuenta a las señoras diputadas o diputados. ¿Algo no? Okay. ¿Y de varios? Haga sonar la campanilla. Entonces, en la orden del día tenemos la presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero que nada, pues está todo de nuevo. Vamos a recibir en audiencia que estaban pendientes de antes a los siguientes invitados. Primero, los representantes de la industria del turismo de la comuna de San Pedro de Atacama, quienes desean dar a conocer la problemática para el desarrollo armónico de la actividad turística, las comunidades indígenas y el desarrollo sociocultural entre comunidades y residentes atacameños. Y segundo, la señora Edith Espinosa, madre de Matías González, joven con discapacidad múltiple, quien perdió el subsidio de discapacidad mental al cumplir los 18 años, para referirse a la necesidad de implementar la denominada Ley Matías. Ese es como primer punto, esas dos audiencias. Y como segundo, habían un listado de mociones, son todas mociones, ¿cierto?, que estaban pendientes, y como no hay ni un proyecto con urgencia, la idea es de que entre nosotros elijamos cuáles que creemos pertinentes que empecemos a tratar, ¿ya? Así que vamos a partir entonces con la primera audiencia, y se encuentra aquí don Francisco Renard, ¿cierto? Él es cogestor de la iniciativa San Pedro Proactivo, que nos va a exponer sobre el primer punto que le había comentado. Así que don Francisco tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecer la invitación de parte de, ustedes me presentaron como representante de la actividad turística en San Pedro. La verdad es que aclarar que se hizo una presentación en la Comisión de Economía y Turismo, ¿ya?
Por lo tanto, el énfasis que nosotros quisiéramos dar a esta presentación, a esta Comisión de Desarrollo Social, particularmente, es darle ese foco, ya la problemática más bien relacionada con el tema social, con el tema sociocultural, y cómo es que nosotros vemos todas estas dificultades que tenemos en ese aspecto, y por supuesto relacionado con el turismo. Ese es el foco, ¿sí? Perfecto. Entonces, agradeciendo la invitación, bueno, entro en materia de inmediato, entendiendo de que es poco el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, el título de esta presentación tiene que ver con los desafíos para el desarrollo armónico de la convivencia en la cuenca de Cerrado de Atacama, es decir, la integración sociocultural. Ese es el foco, ¿ok? Antes que todo quisiera, me parece muy importante poner en contexto de qué estamos hablando. Estamos hablando de una de las culturas más milenarias que cuenta nuestro país, la atacameña, ¿ya? Y es necesario entender cómo es que ellos se han forjado como cultura para poder entender qué es lo que está ocurriendo hoy día. ¿Okay? Entonces, muy brevemente, está en la presentación, ustedes van a contar con ella, por lo tanto voy a ir avanzando muy rápidamente en esto para entrar en materia de foco, ¿sí? Estamos hablando de una cultura que tiene, bueno, está datada, aceptada por la ciencia por 13.000 años, ya se entiende que son más, pero está aceptado por la ciencia rigurosa de esa manera. 13.000 años no es poco, ¿ya? En estos 13.000 años estamos hablando de que esta gente, este sapiens que llegó a esta cuenca, se encontraba con otras condiciones, ¿ya? Y entre el 8.000 al 5.000 ante el presente, entendiendo ante el presente en 1950, para que hablemos de lo mismo, hubo 3.000 años de hiperaridez, y donde la mayoría de los sapiens se fueron. Quedaron muy poquitos, tenaces, resistiendo, sobreviviendo, superviviendo. Y en estos 3.000 años lograron mantener esta cultura, ¿ya? Si bien es cierto, hubo una interculturación muy, muy relevante de distintas poblaciones y tribus que llegaron a la cuenca. Se mantuvo esta tenacidad de estas personas, entendiendo de que el animal se fue, pocos quedaron, el agua se fue, poca quedó, hasta que 5.000 años antes presente volvió el animal, volvió el agua, y esta cultura pudo aceptarse nuevamente, ¿no? De manera bastante fuerte hasta el día de hoy. Estamos hablando de 13.000 años. Nosotros vivimos en esa tierra, en esa cultura, en ese territorio, que no es solamente tierra, sino que también es cultura. Por lo tanto, tenemos que entender eso, todo lo que vamos a hablar ahora desde ese aspecto, ¿ok? Estos ajustes sobre, o sea, no sobrenaturales, pero muy, muy, muy extraordinarios que tuvo este Sapiens con este equilibrio ecosistémico, lo hizo gracias a que logró forjar una creencia, una convicción que nosotros hoy día conocemos como conmovicción. Atacameña, por una parte, pero nos damos cuenta que es panandina, ¿ok? En ese contexto de interacción muy compleja, pero buscando la armonía y el equilibrio con la naturaleza, pero también entre los grupos humanos que ahí cohabitaban, es que hoy día nos damos cuenta que eso se ha perdido. Y es parte de la problemática esencial que nosotros queremos mostrar en esta comisión. ¿Por qué decimos eso? Porque si vemos aquí en la pantalla, ¿no es cierto?, tenemos 13.000 años hasta el 1985, que vivieron de esta manera, en armonía con la naturaleza y entre ellos. Conflictos más, conflictos menos propios de los seres humanos, lo entendemos, ¿no es cierto? Pero desde 1985 hasta la fecha, estamos hablando, por favor, de un 0,0026% del tiempo que ha habitado el hombre en esta cuenca. ¿Ok? De 1985 al 2019, son 34 años. En estos 34 años cambió todo. ¿Por qué? Porque en 1985 empezó la minería. Empezó el turismo también paralelamente a ser cada vez más potente. ¿Y por qué es relevante esto? Porque cambió radicalmente el modo de economía de la zona. Antes era el pastoreo, la agricultura, ¿sí? Estaban las mingas, estaba esto de tener armonía entre los pueblos y también entre las propias comunidades. Pero entraron las lucas, el diablo metió la cola, como se dice, disculpen la expresión, pero así fue. Esto de estar viviendo de la agronomía, de la agricultura, digo, del pastoreo, terminó siendo cambiado radicalmente por el dinero que entre vender unas habas, una cebolla, unos ajos, unos choclos, terminó ganando mucho dinero en la minería, de un día para otro. ¿Qué pasó con esto? Hay un impacto social gigantesco, porque los jóvenes y los adultos se van de la agricultura y del pastoreo a la minería y paulatinamente al turismo. ¿Qué pasa con esto? Quedan las mujeres, básicamente, con las tierras, con el pastoreo,
no solas, pero casi, cada vez más solas. Al día de hoy vemos que la agricultura se está perdiendo en muchas partes, el pastoreo se está perdiendo en 34 años. El impacto es muy, muy relevante. Bien, cambió la forma de economía. Entonces, de entender de que nosotros somos parte de la tierra, que la tierra es nuestra dueña, empezó a cambiar toda la concepción respecto del territorio material, entendiéndolo como que querían ser dueños de la tierra. Porque de 5 lucas por un saco de haba, por decir cualquier cosa, terminaron siendo un montón de dinero, ¿no es cierto?, por un trabajo en la minería. ¿Ok? No vamos a decir que es trabajo fácil, pero un trabajo distinto, con dineros distintos. Bien, entonces no solamente cambia la relación de la economía dentro de estos pueblos, sino que también cambia la relación entre ellos mismos. Empieza a haber un conflicto por las tierras, empieza a haber un conflicto por la propiedad de la tierra. La tierra ya pasa a ser propiedad del hombre, cosa que durante 13.000 años no era así, era al revés. Es parte de la problemática que tenemos hoy día también en lo que es la convivencia, en lo que es la integración sociocultural. ¿Ok? Entonces, bueno, todo este tema tan académico que les trato de poner en contexto, creo que es fundamental para que se entienda, ¿no es cierto? Estamos hablando entonces de personas que luego de poder tener una muy buena integración con su naturaleza, pasan a usarla como moneda de cambio. Porque llega la minería y les dice, para poder actuar acá, ¿no es cierto?, necesitamos tu permiso, porque saben que se les vienen las leyes internacionales, etcétera. Y empieza a haber dinero fácil, más encima. Dinero gratis, más encima. Y mucho dinero, al día de hoy. Sabemos lo que pasa con Soquimich en el Salar, con Albemarle en el Salar, que hay pactos, ¿no es cierto?, que ya algunos están sellados, de muchos millones de pesos por comunidad, simplemente por estar ahí. ¿Me entienden? Entonces, incluso el turismo empieza a perder relevancia en estas poblaciones. Entonces, aquí se hace una pregunta, ¿no es cierto? Si la tierra no nos pertenece, ¿cómo podríamos sentirnos dueños de ella? ¿Cómo poder venderla? ¿Cómo vender el agua? ¿Sí? Se está, en el fondo, corrompiendo esta idea fundamental de la cosmovisión, de que es la Pachamama la que escoge a los seres que habitan en ella, no al revés. ¿Sí? Entonces, es una pregunta capciosa. Y la respuesta, ¿no es cierto?, pasan por contestar otras preguntas. ¿Cómo queremos vivir nuestro estar en la tierra, en este territorio particular? ¿Cómo escogemos convivir mientras esta tierra nos cobija, sin discriminar a ningún ser? La tierra no discrimina. ¿Ok? La respuesta pasa por conversar, por ponerse de acuerdo entre las personas que estamos habitando esto. Pero hoy día nos damos cuenta de que esa conversación no se da. Se hacen muchas mesas de trabajo, se hacen un montón de reuniones, estoy hablando de años, de intentos de ponerse de acuerdo, y no se logran acuerdos. ¿Por qué? Bueno, aquí entramos de foco a las problemáticas. Estamos hablando de turismo, entre otras cosas. ¿Cuáles son las problemáticas del turismo? El contexto fundamental es la principal actividad económica de la zona hoy día. La minería también, por cierto, pero el turismo es la principal hoy. Estamos hablando del 90% de la población trabaja en turismo. Bien. Varios pueblos han logrado sobrevivir gracias al turismo hoy día. Hay pueblos que se estaban desapareciendo, como Machuca, como Socaire. Socaire no tanto, pero ya se estaban yendo todos los jóvenes a las ciudades, a estudiar fuera, a trabajar en la minería o al turismo. Hoy están volviendo, gracias al turismo. Esa es una realidad. ¿Sí? Pero existen diferentes problemáticas con esto. Y vamos al foco. Falta un plan de desarrollo turístico inclusivo, que esto lo hablamos en la Comisión de Economía, ¿no? Que no sea discriminatorio. ¿Por qué? Porque se hacen plan de tour en todas las comunas. Pero este plan de tour no es inclusivo, es discriminatorio. Porque hay un sesgo de parte de la municipalidad, ¿no es cierto?, de la gobernanza local, donde se entiende de que tiene que estar con el foco en el desarrollo indígena y no otro. ¿Ok? De hecho, la Fundación de Cultura y Turismo, la Fundación de Cultura y Turismo reconoce explícitamente por su directora, ¿sí?, de que hay un sesgo pro-indígena. Esto deja fuera y discrimina al resto de la población para lo que tiene que ver con el desarrollo turístico y la actividad turística. Pero no solamente eso, y este es otro foco, con el tema del territorio también. ¿Por qué? Porque la misma directora explicita, dice que no es posible que persona ajena a la propiedad privada atacameña o de una comunidad particular pueda ingresar a cualquier territorio sin autorización formal.
No sé si entienden el contexto. Cuando se le hace una pregunta, perdón, ¿está cerrado un salario específico para poder visitarlo? La respuesta fue, entiendan que está todo cerrado a no ser que tengan autorización para entrar. Estamos hablando de una vasta región del país. ¿Sí? Entonces, falta planificación de carga de visitación. Efectivamente, estamos sobrepoblados en el pueblo de San Pedro de Atacama. ¿Okay? Estamos con una población de una ciudad chica, pero en un pueblo, ¿no es cierto?, que no tiene los servicios básicos para todo esto. Bien, hay un cierre arbitrario de sitios de interés turístico por parte de las comunidades indígenas. ¿Por qué? ¿Por qué pueden cerrar? Vamos para allá. Cobros por acceso antiético y a veces ilegales, y en ocasiones también excesivos. ¿Por qué? ¿Por qué pueden? Vamos para allá. Hay un convenio que se llama el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Que lo que pretende ese convenio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que los pueblos puedan tener derecho a trabajar en sus territorios ancestrales sin ser discriminados. Ese es el espíritu de esa ley. ¿Okay? Bien, eso se ha utilizado para otros fines. Se ha desvirtuado el espíritu de la ley, lamentablemente. ¿Okay? La ley indígena, por otro lado, la 19.253 del 93, choca con derechos fundamentales de los otros ciudadanos del país. Esto según decreto ley 1939. Por ejemplo, tenemos el caso de Pérez Cruz, de Gasco, que hizo gran revuelo a nivel nacional. Perdón que lo diga de esta manera, pero muchas personas rasgaron vestiduras tratando de decir, oye, ¿cómo es posible que los empresarios hagan estas cosas, bla, 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 con el derecho de todos los chilenos? Acá sí se puede hacer. ¿Por qué? La ley indígena se hizo con el fin de preservar la cultura y forma de vida tradicional. Hoy muchas veces se utiliza para hacerse de propiedad privada y lucrar. Se perdió el espíritu de la ley. Ya no es para poder mantener las tradiciones, es para hacerse de territorio para poder cerrar y cobrar. Imagínense lo que ocurre con eso a nivel de turismo. Claro, bueno, hay lucas, sí, pero ¿qué pasa con la gente que vive ahí? Que durante toda su vida, generaciones, pudo entrar a esos lugares y hoy no puede entrar. Familias que salen con sus perritos y con sus bicicletas a pasear, a hacer vida sana, a alejar de las drogas y el alcohol a los jóvenes, y hoy día no pueden porque está cerrado o porque hay que pagar para entrar. ¿Por qué pueden? Además, el impacto del turismo. Muchos extranjeros se están yendo directamente a Bolivia. Ya no están pasando por San Pedro. Tema. Problemáticas políticas y legales. Ya lo dije, el tema, ¿no es cierto?, del sesgo discriminatorio que hace la municipalidad a través de Pladetur y etcétera, sumado a la ley indígena, el residente no indígena de San Pedro de Atacama termina siendo en varios aspectos un ciudadano de segunda clase en el territorio. Y eso, a nuestro parecer, o al parecer de muchos, es inaceptable. No puede haber un chileno de primera o segunda clase en ninguna parte de Chile. ¿Por qué en este caso sí se puede? Ustedes dirán, este tipo está loco, ¿por qué dice que sí se puede? Se puede. Denle un vistazo a la zona. ¿Okay? Hay leyes del Estado que en San Pedro de Atacama no funcionan tampoco. ¿Qué es lo que pasa si aquí en la Alameda o en cualquier parte unos sujetos cierran la calle? Llega fuerzas especiales y lo sacan a como de lugar. Acá pudieron cerrar una ruta internacional durante 4 horas mientras llegaba el intendente con los carabineros al lado. ¿Por qué ellos pueden cerrar una ruta internacional? Eso lo hicieron 2 veces, en 2 partes de la ruta, en distintos momentos, exigiendo sus territorios. Bueno, paréntesis acá, importante. El gobierno se comprometió a entregarle las tierras a los indígenas, a todas las demandas, con la ley indígena. Ellos están haciendo uso de ese compromiso. El gobierno tiene que honrar ese compromiso. Pero al honrar ese compromiso, deja a todos los no indígenas fuera, en un vasto territorio. Y entre ellos también los deja fuera, porque las comunidades son propietarias de sus propios territorios. También hay problemas entre ellos. Falta un lineamiento claro e inteligente para la planificación territorial de la vivienda y los servicios básicos que hoy están en crisis. No hay una planificación adecuada de la población. No hay suficientes casas para vivir. ¿Por sobrepoblación? No, porque todas las casas atacameñas que estaban, ¿no es cierto?, ahora están siendo usadas para arrendarlas como pieza. Entonces no hay lugares para arrendar por año corrido. Bien. No se aplica adecuadamente la ley antidiscriminación. Vamos a poner solamente un ejemplo. Hay muchos, ¿no?
Pero hay lugares para trabajar en el San Pedro de Atacama donde está prohibido tácitamente contratar a cualquiera que no sea indígena. O sea, no puede entrar a trabajar una persona que no sea indígena. Eso es ilegal, francamente. Pero sin embargo ocurre así. Bueno, ahí está el decreto 1989, ¿no es cierto?, con el tema este de que tenemos todos derecho a entrar a los ríos, a las montañas, y etcétera, etcétera, los mares, a la ribera de los ríos y los mares, ¿no es cierto? Sin embargo, la ley indígena, bueno, aquí no se ve muy bien, pero este es un resumen, ustedes lo van a tener ahí, ¿sí? Acá indica exactamente lo contrario, que los indígenas, específicamente los del norte, estamos hablando de los pueblos atacameños, aymaras, collas, diaguitas, ¿no es cierto?, y quechua, ellos sí pueden ser dueños de las montañas. Estamos hablando colindando con Argentina. Pueden ser dueños de los ríos, pueden ser dueños de todos los pastizales, aunque no lo hayan ocupado hace miles de años, o cientos al menos, ¿sí? O simplemente lugar de paso. Estamos hablando de vasto territorio. Fíjense por favor en esto. El verde, aymaras, atacameños acá, agarra toda la oreja oriental del norte, ¿no es cierto?, en la segunda región, completo, de todo el río Loa. Si eso es así, entonces no tenemos nosotros derecho a acceder a ninguna parte excepto a las carreteras. Ustedes tampoco, ¿eh? Los diaguitas, lo mismo. ¿Qué es lo que pasa, les pregunto, señor diputado? ¿Qué es lo que pasa si todas las otras etnias, también con esta ley, empiezan a demandar los territorios? ¿Qué va a pasar? No va a poder acceder a ningún lugar. Y no solo para hacer turismo, sino que simplemente para estar. Recién apareció una noticia, ¿no es cierto?, del tema de las montañas. Que por favor den acceso libre a las montañas. Se está haciendo una campaña de parte del Estado con eso. Acá, si ellos se niegan, no podemos pasar. Y la ley lo faculta aquello. Ahora, las problemáticas socioculturales. Hay dispares derechos ciudadanos de tránsito y acceso a lugares de ancestral uso común para esparcimiento de las familias, como yo les contaba. Un ejemplo de esto es el caso de Catarpe. Catarpe, para que ustedes entiendan el contexto, es un ayllu, ¿no?, o un valle que está en el río San Pedro. Siempre se ha hecho de uso público, ancestralmente. Bien, hay una ley que dice que aunque sea un camino privado, por el hecho, ¿no es cierto?, de que se utilice hace mucho tiempo como camino público, pasa a ser público. En este caso nunca ni siquiera fue privado. Y sin embargo hay un cierre con una barrera, cobrando 3 lucas para poder entrar. Era uno de los lugares más visitados por la familia atacameña, indígena y no indígena. Excepto los de Catarpe, están todos indignados. Y sin embargo así es. Total, cada comunidad está cerrando sus lugares y está cobrando. Están repartiendo el chancho, como se dice vulgarmente, ¿no es verdad?, de manera bastante discriminatoria para todo el resto de la población. Los que no somos indígenas, al final no podemos entrar a ningún lado, excepto a las calles. Es un poco exagerado a esta altura, pero para allá vamos. ¿Qué lo impide? Entonces hay una disminución de las alternativas de recreación, y acá hay una cuestión bastante potente para lo que es la comisión de ustedes, señores y señoras. La potencia del ocio excesivo en los jóvenes. ¿A qué lleva? ¿Se les ocurre? A la droga. Lamentablemente en San Pedro de Atacama tenemos problemas de drogadicción gigantescos hace décadas. Le aprovecho de decir, yo soy psicólogo, he trabajado en el servicio público, he estado a cargo del programa de alcohol y drogas allá, he hecho la epidemiología respecto a la salud mental allá. Y resulta que tenemos un problema de drogadicción gigantesco. Tenemos Bolivia al lado, la cocaína, pero no solo eso, tenemos éxtasis, hongos, LSD, en niños que tienen 14 años, 15 años, ya se han tomado 7 éxtasis, el 40% de segundo medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Si le quitamos más encima los accesos a la naturaleza, ¿qué es lo que pasa ahí? Tenemos problemas entonces de salud mental grave, y esto lo potencia, ¿ok? ¿Usted sabe lo que es la visa? Años de vida saludable perdido por discapacidad. Salud mental es una de ellas. Depresión, etcétera. Drogadicción. ¿Okay? Entonces la división social entre atacameños y entre ellos y los afuerinos, entre los atacameños, pero también, por supuesto, entre ellos y los afuerinos, todos los que no son atacameños, esto obviamente genera recelos y conflictos. Y empiezan a boicotear todo lo que tenga que ver con desarrollo, a uno no le gustó y lo boicotea. Eso está pasando hoy día en San Pedro de Atacama. Es un tema social, de integración sociocultural.
tenemos que atender aquello. La discriminación positiva realizada por el Estado en pro del desarrollo indígena, ¿no es cierto?, derivó en una discriminación negativa de ellos hacia el resto de la comunidad. Estamos de acuerdo con la discriminación positiva. Es importante que ocurra, siempre y cuando no se pase para el otro lado, que es lo que ha ocurrido y se está consolidando de esa manera. ¿Ok? El no indígena tiene miedo. Me pidieron algunas personas que dijera que tiene miedo. Y es verdad. ¿Por qué tienen miedo? Porque si se enfrentan y dicen no me gusta lo que dice, no estoy de acuerdo, le piden la casa al que está arrendando. Y le cuesta encontrar más aún casa al que está arrendando. Si tiene algún negocio, le hacen la vida imposible, en algunos casos, ¿no es cierto?, para poder crecer como negocio. Porque todo pasa por consulta, todo pasa por la gobernanza local, que es pro indígena. Entonces, la gente tiene miedo, efectivamente, por las represalias posibles, potenciales. Si una agencia de turismo se agarra con una comunidad específica, con un presidente de una comunidad, entre ellos hacen, ¿no es cierto?, una alianza para no dejar entrar a esa agencia en ningún lugar. ¿Qué es lo que le pasa a esa agencia? Muere. Hay miedo, la gente queda callada. No existen los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de educación. Es otra problemática. Hay personas que tienen sus hijos y cuando los hijos van a entrar a la escuela se van de San Pedro de Atacama. Dejan sus emprendimientos, dejan sus casas, se van. No le creen al sistema educacional en San Pedro. Entre otras cosas porque está sobrepoblada la escuela, la única que hay. ¿Ok? Y el liceo, ¿para qué decir? Por el problema de las drogas. Están todos asustados. Y se los llevan y se van a ir a otra parte. Debido a la falta de infraestructura adecuada en el CESFAM para que los niños puedan nacer en San Pedro de Atacama, eso no es solamente un anhelo de la población de San Pedro de Atacama. Es un problema grave para ellos, por sus raíces, por su cultura. Nacen todos en Calama. Ya no son sanpedrinos. Por favor, una cultura San Pedro es única. Ahora son calameños, no son sanpedrinos. Y hace décadas, desde que el Estado le impuso el que tenían que nacer en hospital. Bueno, entonces, vamos, el Estado tiene que poner alguna forma de infraestructura que permita a los niños nacer en San Pedro de Atacama. Eso es una solicitud que se contemple, ¿no? Se analice. Tampoco se cuenta con los recursos suficientes para resolver las necesidades de salud general, pero tampoco lo de salud mental. Ya lo decía el tema de la drogadicción. Los niños se están quemando, por supuesto que entre comillas. Pero con la pasta base, el crack, el éxtasis, los hongos, hay niños que ya se han perdido y tienen 15 años. No es exageración, ¿eh? Por favor, tómenlo literal. ¿Ok? ¿Para qué decir la cocaína y el alcohol? Cocaína Bolivia al lado. Muy fácil, muy barata. ¿Bien? Bueno, por si fuera poco, no solo la integración y desarrollo sociocultural de la comunidad en su conjunto es nuestro interés y desafío, sino además que la cuenca sea un lugar que estimule a las personas competentes a desarrollar su vida en ella. Es decir, profesionales que les interese desarrollarse allá. Desarrollar por vocación allá. Se van. Porque les cuesta todo. Les cuesta encontrar casa. Todo cuesta. Pero no porque hayan pocas casas. Hay una discriminación atrás. El capital humano es un factor crítico para el desarrollo del pueblo y de la sociedad. Para poder integrarnos incluso. Está difícil. Se van. Los programas de gobierno normalmente van, hacen diagnósticos y luego se van. Necesitamos que esta cuestión sea estable. No solamente programas. Que sea un programa permanente, sí. Profesionales permanentes, sí. ¿Pero dónde van a vivir? Se van. Con esto, naturalmente, se desincentiva además el fortalecimiento de la soberanía. Y hoy día están llegando un montón de bolivianos a la zona, ¿ok? Y que no tienen nada que ver con la ancestralidad del territorio atacameño propiamente tal. Y sin embargo, como son indígenas, tienen más beneficios que un chileno que lleva viviendo 30 años. Da para pensar. ¿Qué necesitamos? Modernización de sistemas indicadores y promotores de integración. Desarrollo social y sana convivencia y su efectiva gestión. Por favor, que se entienda sistemas de indicadores. Que el Estado, de alguna manera, vea las formas de darse cuenta que está pasando. Porque están pasando cosas complejas.
Que los estudios de impacto ambiental incluyan explícitamente el costo social, no solamente el costo ambiental en términos de naturaleza, de ecosistema. ¿Qué es lo que pasa con la población al permitir que haya un proyecto minero? Si vamos a hacer que haya minería ahí o otro proyecto, ¿no es cierto?, económico, pero resulta que el pueblo se va a desocupar con toda la matriz, ¿no es cierto?, de capital humano, ¿qué va a pasar con ese pueblo? ¿Qué va a pasar con esa sociedad? Que también se incluya, por favor, el impacto social. Que los estudios de impacto ambiental incluyan este costo social. Que se realice una adecuada planificación territorial. En este momento no hay una adecuada planificación. Incluso ahora, gente como nosotros, de clase media, se toma territorios, se toma terrenos, porque no tiene dónde vivir. Además que hay una burbuja inmobiliaria que ya da para otro tema, digamos, ¿no? Hoy día comprarse un terreno en San Pedro, para que sepan, es como comprarse, ¿no es cierto?, en Vitacura, una casita. Y no es exageración. ¿Okay? Si fuera el caso que los recursos para la educación de calidad estuvieran por parte del Estado, por favor fiscalizar. Algo pasa. De hecho, le hicieron una funa al alcalde el año pasado porque se usaron los recursos de los niños, ¿no? Para otra cosa, obvio. Dotar al CESFAM de infraestructura necesaria para que los nuevos nacidos sean sanpedrinos. Eso necesitamos. Contar con más recursos, programas y profesionales permanentes para prevención y tratamiento del abuso de sustancias. La gravedad de la problemática del abuso del alcohol y otras drogas no es proporcional a los esfuerzos actuales del Estado para hacer frente a esto. Está por creces pasando por arriba el tema, y hace décadas. Estamos hablando de más de una generación de personas afectadas por este flagelo. Paralelamente, evaluar la gestión de los programas estatales que actualmente realizan sus funciones. Estamos hablando nuevamente de drogas. Si bien se entiende que no dan abasto, ¿no es cierto?, como el SENDA, etcétera, que está ahí presente, al parecer no han sido capaces de hacer ver a los organismos competentes la necesidad de atender con la necesaria urgencia esta problemática, que es lo que estoy tratando de hacer yo acá, en este momento. Que se definan lineamientos claros de interpretación de las leyes, de manera que no se desvirtúe el espíritu a la base de su elaboración. Mejorar la legislación existente y desarrollar aquella que falte, complementando su utilidad con una adecuada fiscalización. Específicamente, se solicita revisar la ley indígena 19.253 del 1993, de manera que no se desvirtúe su espíritu original, que es mantener y proteger las tradiciones, no el hacerse de un territorio para lograr lucrar. Esto a costa del bienestar y derechos del resto de la población. ¿Okay? Hace años se ha instalado una discriminación inversa que incluso ha normalizado la existencia de chilenos de primera y segunda clase, entre atacameños y afuerinos. Evaluar en su mérito la suscripción del Estado al convenio 169 de la OIT, pues su espíritu es proteger contra la discriminación y garantizar los derechos de trabajo en el territorio ancestral, no abusar de la consulta indígena para realizar cualquier actividad en la zona, afectando incluso al mismo pueblo tocameño al hacer mucho más lenta y burocrática su posibilidad de desarrollo. Debe revisarse su ratificación o su interpretación, estamos hablando del 169 de la OIT de nuevo. Esto es, de ratificarse, que el Estado dialogue con las comunidades de manera que la legislación chilena establezca límites locales, es decir, a nivel nacional de Chile, para su utilización. Hay que ratificarla pronto, ¿o no? Entonces es un tema candente. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias a usted por la exposición. ¿Algún diputado o diputada que tenga alguna pregunta? Diputada. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, presidente, ¿es tu nombre? Francisco. La verdad es que a mí me llama mucho la atención, bueno, primero por las distancias, cuesta mucho más todo, pero yo no sé si ustedes se han organizado alguna vez como de sacar la personalidad jurídica en ponerle un nombre a una comunidad de adelanto, un grupo de adelanto, que ustedes puedan llegar formalizados ante las autoridades y exponer cada uno de los temas en los distintos ministerios. Eso me llama la atención, porque, claro, es netamente turístico, sí, pero también si hay una comunidad con personalidad jurídica, puede buscar adelantos para allá. Puede haber en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, en fin, todo, porque ustedes pertenecen como comunidad a Antofagasta. Bueno, como región Antofagasta. Sí, como región Antofagasta. Eso es.
pero ustedes no se han formalizado como una organización de adelanto para San Pedro de Atacama. Sí, se han hecho en realidad muchas organizaciones. Está lleno de personalidades jurídicas, está lleno de gremios instalados, está la Cámara de Comercio, hay muchas organizaciones. Ya. El problema está en que, bueno, por una parte hay de pronto oídos sordos de parte de la gobernanza, hay que decirlo, pero por otra parte, que es lo más complicado, ¿no es cierto?, que es lo que depende de nosotros, es que no nos ponemos de acuerdo. Entre las organizaciones. Juntemos algunas preguntas para que después no... Y es parte ¿Y del eso le problema. afecta? Don Ricardo, es decir, Francisco. Vamos a juntar algunas preguntas y después las responde todas, ¿ya? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, diputada? ¿No? Diputada. Más bien un comentario. Bueno, yo no pertenezco normalmente a esta comisión y conozco a la organización a la que pertenece Francisco a propósito de que ellos vinieron a la Comisión de Economía a presentar un tema de turismo, fundamentalmente por los temas de turismo. Y ahí Francisco, de parte de la organización que vino a turismo, manifestó su intención o su solicitud para venir a esta comisión. Yo creo que la mayoría de las cosas que él representa tienen que ver con temas de la institucionalidad de gobiernos locales, tanto de la municipalidad de San Pedro de Atacama como del gobierno regional, que además no se refieren a una administración en particular, sino que son temas generales que además se arrastran y problemáticas que vienen desde hace mucho tiempo. Cuando él se refiere a los temas de que los sanpedrinos no nacen en San Pedro de Atacama, hay un tema que va más allá de la infraestructura sanitaria, y es que desde el punto de vista de la modificación legal, ya se hizo una modificación legal que hace que hoy día en el carnet de identidad los sanpedrinos puedan exigir que allí diga sanpedrino. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la legitimidad o de decir yo soy sanpedrino, ya no necesariamente o ya no están obligados a llevar el mote de calameño. No obstante ello, hay un tema que es mucho más importante para ellos, que tiene que ver con un tema de tradición, o sea, y de forma de nacer. Para las mujeres licanantay o atacameñas, obviamente que existen otras formas de parto de pie, del cómo se tiene a los niños, del cómo las mujeres atienden a las mujeres, del cómo eso además tiene que ver con los otros hijos. Como San Pedro está alejado de Calama, muchas de las mujeres son alejadas de su familia preventivamente varias semanas antes de que ocurra el parto. Y no hay nadie que se haga cargo del cuidado de los otros niños, de los animalitos y de una serie de cosas que son parte de su cultura. Entonces, yo creo que va más allá del llamarse o no llamarse sanpedrino, pero son temas que yo creo, de ahí soy convencida de que tienen que ver también con procesos de descentralización y de decisiones que se tienen que tomar a nivel local. Yo no sé si el lugar más adecuado para plantear estos problemas es esta comisión. Yo creo que más bien es el gobierno regional y es la exigencia ante un gobernador regional que está pronto a elegirse y a temas de descentralización, porque a mí no me cabe la menor duda que lo que ocurre en San Pedro de Atacama ocurre en muchos otros lugares del país. Como comentario nada más. Gracias, diputada. Diputado Velázquez. Gracias, presidente. Sí, estando muy de acuerdo con lo que plantea la diputada Marcela Hernando. Bueno, la descripción que hace don Francisco Rená, uno podría compartir en su totalidad o no todo lo que, pero sin duda yo creo que podríamos colaborar en algunas coordinaciones respecto a los temas que usted plantea, porque netamente hay que partir en la comuna y en la región. Creo que usted hace un análisis bastante descarnado de una realidad que tiene San Pedro de Atacama, no probablemente en todos los énfasis que usted indica, y en mi caso, yo soy de la región de Antofagasta, podría tener tengo otros antecedentes. De hecho, estamos desde nuestra Federación Regionalista, Bancada Regionalista, estamos teniendo contacto con el gobierno y conversaciones respecto a lo último que ha ocurrido allá, que es más mediático, el desaparecimiento, el homicidio de algunas personas, y hemos propuesto ahí que se establezca
un plan de seguridad un poco como aquellas ciudades turísticas en el planeta, el Cusco y otras, que un poco para resguardar lo que dice usted y no perdamos la gran industria que es el turismo en San Pedro de Atacama. Pero la historia es larga respecto a lo que plantea, tiene que ver con descentralización, tiene que ver con postergación de antes del 85, han habido alcaldes de distintos colores políticos, han habido compromisos, usted mismo ha de haber vivido la cantidad de delegaciones de ministros que han llegado de uno y otro gobierno, solo cuando hay emergencia. O sea, el tema es largo, presidente, yo creo que a lo más nosotros, sin duda, y va a ser importante, porque además como tenemos visitas de distintos ministros, de autoridades de relevancia del gobierno, plantearle algunos temas puntuales específicos y colaborarle quizá para que en la misma región, con los gobiernos regionales, podamos tener las coordinaciones y con las seremías respectivas para partir elaborando un programa en que lo veo que usted quiere hacer un aporte como emprendedor, empresario, ciudadano, chileno. Y también, no quiero entrar yo al debate, no corresponde acá de las miradas de nuestros pueblos originarios, que es para conversarlo también. Me parece que por lo menos estará a la disposición nuestra, estoy seguro que también con la diputada Hernando, de ser facilitadores para que al interior de la región usted pueda recibir la herramienta necesaria. ¿Algún otro diputado o diputada? Yo quiero hacer una pregunta. Cuando decía de que habían predios que se cerraban y todo eso que no permitían el desarrollo, creo que se refiere al desarrollo del turismo, ¿cierto? Eso es una cosa. Y en relación a eso, cuando dice de que con el paso del tiempo la relación entre el hombre y la naturaleza se ha ido como deteriorando y cada vez se respeta menos la naturaleza y todo eso que tiene que ver con sus costumbres ancestrales de la gente que es de ahí, ¿no cree que si el abrir mucho, yo creo que por eso en la consulta, el dejarlo muy abierto tal vez puede permitir de que eso se vaya perdiendo mucho más aún? Eso. Bueno, partiendo en orden por el comentario de la diputada Hernando, sí, efectivamente se puede poner ahora San Pedrino, ¿no?, en el carnet, pero es un tema, por favor, justamente respondiendo lo último que me dice, presidente, es que hay un tema para el atacameño neto, para el atacameño que tiene la cultura enraizada. Ellos se dicen a sí mismos atacameños enraizados, así se denominan, versus los otros atacameños. El enraizado no le sirve colocarse San Pedrino en el carnet. Él tiene que tener su hijo en su tierra. Eso es lo fundamental, porque tiene una relación directa con la tierra. El atacameño enraizado tiene eso que sí, efectivamente, le interesa, que es mantener este vínculo con la tierra. Y por eso también entre ellos hay desintegración. ¿Ya? De hecho, hay muchos líderes hoy día que están efectivamente hablando por ellos más que por las bases. Entonces, ahí también hay otra problemática. Pero bueno, para contestar la pregunta, por cierto, que si se abre indiscriminadamente todo el territorio al turismo, un turismo que es también avasallador, ¿no es cierto?, que es voraz, que no está regulado como debería, por supuesto que va a generar un problema mayor. Entonces aquí hay que llegar a un justo equilibrio. Pero acá yo, por lo mismo dije al principio de la comisión de la presentación, no es tanto el turismo el tema, sino que las personas que vivimos ahí no tenemos acceso a eso tampoco y no estamos haciendo turismo. Entonces, ¿cuál es el justo equilibrio en esto? El problema está en la ley indígena hoy día, que da toda la razón a que hay propiedad privada nueva ahora, que es de todos los indígenas de cada uno de los territorios. Entonces, no hay cómo luchar contra eso, porque más encima están las lucas detrás. Entonces, ¿cómo se hace? Por eso es que la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados, ustedes que estudian las leyes, usted que trabaja las leyes, es efectivo lo que dice la diputada Hernando y también, el diputado, que efectivamente, claro, hay ciertas cosas de gobernanza que tienen que ver con el Ejecutivo. Por cierto que sí, aquí traemos las problemáticas, pero la cuestión es que le atañe a ustedes, que tiene que ver con estudiar las leyes y donde se puede incidir respecto a la legislación, es aquí. Y la ley indígena creo que merece ser revisada. Igual que la OIT, el 169 de la OIT, en su debido mérito, porque es un buen instrumento, pero bien utilizado. La ley indígena es un muy buen instrumento, pero bien utilizada. A nuestro juicio, de muchos, han perdido el espíritu y se ha transformado en lucrar. Muy bien. ¿Hay alguna otra opinión, no? Bueno, le damos las gracias entonces a don Francisco. Gracias a usted. Lo vamos a considerar, bueno, en lo que nos corresponda ver en relación a ese tema.
Y bueno, está el ofrecimiento también de los diputados que son de la zona. Ahí está el diputado Velázquez, la diputada Hernando también es de allá, que también pueden hacer un trabajo ahí. ¿Ah? Sí, pueden hacer un trabajo importante. Es la idea, es avanzar. Sí. Listo. Muchas gracias entonces, don Francisco. A ustedes. Vamos entonces a invitar ahora, está la señora Edith Espinosa. ¿Están afuera? Ya, vamos a suspender unos 2 minutitos. Sí, ya. Que es la madre de Matías González. Y dice que viene acompañada de don Juan Patricio Tirado y María Soledad Astorga. Ya. Bueno, entonces la escuchamos, señora Edith. Tiene que colocar el micrófono aquí y apretar el botoncito que está aquí abajo del micrófono. Mire, ese es. Ahí sí. Tiene la palabra. Bienvenida primero que nada. ¿Sí? Ya. Pero un poquito. Van a No, pero yo voy a primero a introducir. Sí, ya. Sí. Tiene la palabra entonces. Primero que nada, muy buenas tardes, diputados. Agradecerle enormemente esta invitación, porque para nosotros es una gran oportunidad llegar acá. Lo teníamos contemplado hace muchos años. Yo vengo luchando con las personas que me acompañan y algunas que no están, de años. Pero no se lo había dado esta instancia de llegar acá, que era como un gran desafío. Y así que le agradezco enormemente. Me acompañan en exponer Juan Tirado, que representa a la señora Carolina Leitao de la Municipalidad de Peñalolén, y Marisol Astorga, asistente social, que también representa al Instituto de Rehabilitación de Pedro Aguirre Cerda. No sé si lo ubican, el instituto. ¿Cómo? El Instituto Nacional de Rehabilitación. No lo conozco yo. Sí. Ya. Bueno, ellos están del principio y otras personas más que no, por espacio y por el tiempo, no pudieron venir, que es Carlos Kaiser, que es de la ONG Inclusiva. ¿Lo ubican también, no? Carlos Kaiser. Tuvo la Teletón, fue el que dio el inicio y Sonia Jaramillo, mamá terapeuta, bien conocida también en las redes sociales. Y estoy representando a mi hijo, Matías, que tiene una parálisis cerebral. Pero aparte de representarlo a él representa a sus pares, que están enfocados en este proyecto de ley, que algún día se concrete y que tienen la esperanza que de esto algún beneficio vamos a sacar. Estamos enfocados, sometidos a un sistema burocrático que no nos permite avanzar y no nos da soluciones. Entonces, por eso que les voy a leer acá cómo nace la Imatía. Está resumido y lo voy a leer porque yo me explayo mucho. Empiezo a contar cosas que es tanto la historia que tengo con Matías que me voy enfocando en otra idea. Lo más difícil como Matías ha sido enfrentar a una sociedad que no está preparada para socializar, adaptarse y ponerse en el lugar de las personas con discapacidad, encontrándome en el camino con una serie de dificultades y barreras que ningún ser humano quisiera pasar. Es doloroso percibir que tu hijo te lo discriminen y que sea un estorbo en la sociedad, en diferentes situaciones y circunstancias. El tema acá que nos compete es el asunto de las pensiones, ¿ya? A los 12 años recién conseguí obtener el subsidio de discapacidad mental, rechazada varias veces porque su daño no era mental y por la ficha de CAS en ese entonces.
el daño neurológico de Matías es severo. Absurdo que no aplique en el subsidio de discapacidad mental. No sé si entienden esa parte. El Matías tiene una parálisis cerebral, pero no tiene un daño mental. Entonces, la doctora al final tuvo que poner en el certificado médico que tiene una parálisis cerebral y un daño mental. Si él ya tiene todo, él no, es independiente. Dependiente de su mamá, soy la única cuidadora. 7 meses antes de cumplir los 18 años, le tuvieron el subsidio de Matías, teniendo que ir a Chilatiende, donde se informa que debo tramitar la pensión básica solidaria de invalidez. 2 situaciones absurdas acá. Dejar sin subsidio a Matías por varios meses y llevarla a la superintendencia de pensiones para evaluar por un médico su condición, si su daño ya es irreversible. Bastaba con un certificado médico para acreditarlo como así. Trámites y más trámites que hacen de nuestras vidas un infierno, sin contar que también debemos gestionar con abogados la interdicción a los 18 años. Ese es otro tema, que no nos compete acá. Fue tanto mi rabia e impotencia que explayé lo sucedido en las redes sociales. Fue un debate de descargo de mamás comentando sus experiencias. Es ahí donde sugiere Carlos Kaiser la idea de evaluar y hacer un proyecto. Tener una pensión debe estar sujeto a ser un derecho para todas las personas con discapacidad que lo requieran. La pensión debe ser permanente e indefinida. No más trámites burocráticos. Se trata de justicia y no caridad. Eliminar barreras en busca de soluciones. Y no darnos más problemas a nosotros. Esa es la idea. La pensión actual es insuficiente para cubrir las grandes necesidades que requieren las personas con discapacidad. Muchos debemos cubrir remedios carísimos que el auge no cubre. Si a eso le sumamos la salud, educación, rehabilitación, alimentación especial, insumos, aparatos ortopédicos, pañales, transporte, colegio, el resultado en cifra es abrumador, poniendo así una situación límite a muchas familias. Yo, de hecho, con Matías me gasto los 100.000 pesos en pañales. Y son 107.000 la pensión básica solidaria de invalidez. La pensión debe aumentar. Con esto mejoraremos la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. ¿Cómo podemos hablar de igualdad si uno de los grupos más necesitados de nuestra sociedad se ven vulnerados su derecho a tener una pensión digna? Pues difícilmente la pensión alcanza para satisfacer las necesidades básicas de las personas con discapacidad. Acá una gran pregunta. ¿Quién logra vivir sin padecer una enfermedad con 107.000 pesos, 304 pesos? ¿Qué es lo que otorga la pensión básica solidaria de invalidez? O los 69.307 pesos, que es el subsidio de discapacidad mental. ¿Ustedes piensan que a una persona de discapacidad le es fácil sobrevivir con esta cantidad de dinero? Es una gran pregunta para ustedes. Las personas con discapacidad tienen más gasto y todos los que están presentes lo saben. Necesitamos que aumente la pensión, es uno de los puntos clave del proyecto Ley Matías. Ya es hora de tomar conciencia, evaluar, estudiar y modificar la ley actual. Yo acá les quiero pedir que por favor ustedes, más allá de usar su mente, que se pongan la mano en el corazón y se pongan en el lugar de las personas con discapacidad, para que logremos juntos un cambio que nos favorezca y hacer menos difícil nuestras vidas. Porque ya tenemos que asumir una discapacidad en la familia y como mamá es súper difícil. Pero yo realmente lo más difícil ha sido enfrentarme a una sociedad egocéntrica que no nos ve a nosotros como, en este caso, yo soy como la discapacitada porque Matías no lo represento a él. No vemos soluciones. En todas partes una pensión accesible sin tanto trámite. O sea, ¿por qué someternos a tantos trámites burocráticos que están de más? O sea, son ilógicos que él tuvo que ir en Transantiago a la superintendencia a hacer 3 transbordos con oxígeno para que un médico en un minuto dijera, ya, no está listo. O sea, eso lo encontré, ya, esa fue la raya más grande que tuve. Que eso se debe evitar, que no solamente le pasa a Matías, es a todas las personas. Aparte que no todas las personas reciben pensión, porque la ficha de protección social los deja fuera, o porque en la discapacidad mental solamente entra, si no me equivoco, parece que entra Asperger, síndrome de Down y intelectual.
Esas son las 3 áreas que entran. Entonces, todos los niños que tienen parálisis cerebral tenemos que poner un certificado médico que diga mental. O sea, lógico. Otra tontera más, diría yo. O sea, son absurdos. Yo creo que las leyes de la pensión están ahí sin moverla, sin estudiarla y sin modificarla. Entonces, en el fondo, ¿hasta cuándo nosotros vamos a tener que seguir en lo mismo? Todo eso depende de ustedes, que tomen conciencia y ojalá se tomen un tiempo de tomar la ley actual, evaluarla, estudiarla y modificarla. O sea, más las peticiones que ellos después van a ayudarme. Yo en esto no estoy sola, o sea, aquí yo sin ellos, sin la gente que está detrás del equipo, yo no podría hacer esto, no sería posible, porque yo me enfoco más en Matías, en cuidarlo a él y no puedo salir de mi casa porque él me necesita y requiere cuidado de absolutamente 100% de la mamá porque es dependiente de mí en todo. Eso, entonces, si me permiten, ojalá ustedes desde el corazón tomen conciencia de que necesitamos un cambio. Muchas gracias por escucharme. Y por invitarnos igual, pues estoy súper agradecida, feliz. Sí. Oiga, pero le habían pedido esta audiencia, ¿cuándo? No, la gestionó la señora diputada Catalina del Real, sí. ¿Pero dice hace años o hace cuánto tiempo? No, lo que pasa es que el año pasado, en el otro gobierno, alcanzamos a llegar hasta el Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? Con el ministro en ese entonces, y él quedó muy interesado, pero también trabajaba con nosotros Jaime Pilowski, pero no alcanzaron a traernos para acá. Ya. Entonces, ¿quién va a exponer? El señor Juan Patricio Tirado. Los dos. Así es, señor presidente. Tiene la palabra. Muchas gracias. Como ya hemos escuchado a Edith, su historia, nosotros vamos un poco a resumir más objetivamente la situación. Matías es un hermano gemelar de 22 años actualmente, una parálisis cerebral gestionada, con la cual tiene actualmente una hemiplegia doble espástica, un daño pulmonar crónico, oxígeno pendiente, se alimenta a través de gastrostomía, tiene una luxación bilateral de cadera y una epilepsia refractaria a causa del abuso medicamentoso en todo este periodo. Y como bien dice Edith, tuvieron que hacer un papel para decir que él tiene una discapacidad mental, pero él efectivamente interactúa con el medio y bastante bien. En este momento está un poco dormido por el viaje, pero interactúa bastante bien. No tiene, el problema es cerebral. No tiene ningún problema cognitivo ni mental. Ya. Efectivamente, él se puede comunicar con el medio, incluso ya tiene su preferencia, fácilmente puede hablar de Peppa Pig y él feliz comiendo Peppa Pig, por ejemplo. ¿Cómo nace la ley Matías? Efectivamente nace porque se genera una laguna de 4 a 8 meses cuando las personas con discapacidad cumplen 18 años y esto debido a que se acaba el subsidio al cual se le ha otorgado, sea discapacidad mental o el duplo, para poder postular la pensión básica solidaria invalidez. Ahora, actualmente los subsidios son diferentes para discapacidad mental y motora, lo que atenta efectivamente a la igualdad de oportunidades y derechos de las personas en situación de discapacidad. Ahora, una situación actual, podemos mencionar que el segundo estudio nacional de la discapacidad, el ENDIX del 2015, establece que el 16,7% de la población del país presenta, de 2 años más, presenta algún tipo de discapacidad y entre eso el 20,3% son mujeres. De las personas menores de 18 años, el 5,8% son personas en situación de discapacidad, que equivalen a 229.904 personas. Entre 18 y 59 años, que es una edad productiva laboral, corresponde al 40,1%. Y las personas entre 18 y 59 años, es decir, estas personas, este 40,1%, el 11,9% presentan un grado de discapacidad severa que equivale a 163.778 personas. A su vez, también podemos hablar que un informe estadístico de la Subsecretaría de Previsión Social establece que la pensión básica solidaria invalidez está cubierta para 183.271 personas, con también un aporte previsional solidario invalidez de 66.607 personas. Estos dos datos corresponden al año 2016 y 2017. El subsidio de discapacidad mental corresponde al año 2015. Es imposible obtener los datos en las páginas, ni aún siendo solicitado al mismo Instituto Previsional Social, no lo entregó claramente esta información. Y lo único que hay en la bibliografía actualmente son 23.524 personas. Del subsidio familiar al duplo no existe una información clara, sencilla ni precisa de la cantidad de personas, por eso que no podemos informar con ciencia cierta cuánto es el número.
Dentro del marco legislativo podemos referirnos a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Chile lo ratificó el año 2008, donde establece en su artículo 27 el derecho al trabajo y al empleo de las personas en situación de discapacidad bajo una misma igualdad de condiciones, y el artículo 28 que habla de un derecho a nivel de vida adecuado y a la protección social. A veces este mismo marco legislativo, en Chile se establece el año 2010 la Ley 20.422 de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, en la cual, para esta conversación y en este preciso tema de la Ley Matías, podemos establecer que el artículo 24 tiene que crear las condiciones y velar por la inserción laboral y el acceso a beneficios de seguridad social. Para seguir avanzando también dentro del marco legislativo, podemos hablar que los subsidios para las personas en situación de discapacidad mental menor de 18 años están en base a la nueva reforma provisional de la Ley 20.255, específicamente el artículo 35. El subsidio de asignación familiar corresponde ya a un decreto fuerza de ley 150 del año 82, sin contar la Ley 18.600 del año 1981 que establece este subsidio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La pensión básica solidaria también se basa en la Ley 20.255, la reforma previsional, en su artículo 16, y el aporte previsional solidario de invalidez también se establece en esta misma ley que nos estaba explicando, en el artículo 22. Bueno, perdón. Ahí está, gracias. Bueno, los beneficios que hay actualmente están en sus carpetas igual, porque quisimos entregárselos. Son bastante pocos, en realidad. El primero, el que hacíamos mención, es el subsidio familiar al duplo para aquellas personas que son menores de 18 años y que están caracterizadas dentro del 60% más vulnerable de la población en este minuto. Son los que tienen derecho a postular. La verdad es que quienes reciben este subsidio son realmente quienes están bajo el 40% más vulnerable, porque sabemos que los dineros son escasos. Y están ahí algunos de los requisitos más importantes, ¿cierto? Después existe este subsidio para discapacidad mental, que en este minuto es de 69.307 pesos y es para aquellas personas que están calificados con algún grado de discapacidad mental exclusivamente y que están dentro del 20% más vulnerable de la población de acuerdo al Registro Social de Hogares. Como tercer beneficio, bueno, acá hay lo pusimos porque hay algo que nos encontramos en la ley y que no se está cumpliendo. En este minuto, en la ley, tal como aparece ahí, en el artículo 35 bis, dice que una persona puede postular tiene el derecho a postular a la pensión básica solidaria de invalidez al cumplir 17 años. En la práctica eso no está pasando, no hemos tenido una respuesta ni del Instituto de Previsión Social que nos dé razón del por qué no sucede eso y recién pueden postular a los 18 años, que es una de las razones que nosotros planteamos que se producen estas lagunas que pueden ir entre 4 y 8 meses sin tener ningún beneficio. ¿Ya? No tenemos la respuesta hasta ahora. A los 18 años recién puede presentar la solicitud para recibir la pensión básica solidaria de invalidez, que en estos momentos está en 107.304 pesos. Y también debe pertenecer al 60% más vulnerable de la población y estar calificado por la CONPIN como una persona con discapacidad. En el caso de los extranjeros o chilenos que hayan llegado hace poco, tienen que tener al menos 5 años de residencia dentro del país también. Y existe un último acápite que es el aporte previsional solidario, que existe, ¿cierto?, dentro de los pilares de la reforma, para el área de invalidez cuando lo que el trabajador, en este caso, ha reunido no alcanza para llegar al mínimo de la pensión básica solidaria por invalidez. Si con sus montos en una FP llega a tener 90.000 pesos, el Estado va a subsidiar, ¿cierto?, el resto, siempre que cumpla también los mismos requisitos de estar dentro del porcentaje más vulnerable de la población. Bueno, ahí tenemos un poco un resumen de lo que acabamos de decir, ¿cierto?, que está el subsidio de asignación familiar al duplo, el subsidio de discapacidad mental, ambos son reevaluados cada 3 años. La persona tiene que ser reevaluada para ver si recibe el beneficio. Lo que es bastante absurdo cuando estamos hablando de discapacidad que es severa, ¿ya? Porque en realidad no va a haber un cambio evidente
lamentablemente, que vaya a mejorar la condición de las personas. Y luego puede postular, ¿cierto?, a la pensión básica a los 18 años, que además es retroactiva. La ley dice que es retroactiva desde que se postula el beneficio, pero en la práctica se paga desde que es aprobado. Si yo postulo hoy día y me aprueban en 2 meses más, desde ahí se empieza a pagar la pensión. Eso es lo que está ocurriendo en la realidad con nuestros usuarios. ¿Cuál es lo que nosotros queremos lograr con esta petición que les traemos? El apoyo que les estamos pidiendo. Que exista un subsidio único para personas con discapacidad. Que no haya diferencia entre discapacidad mental y otro tipo de discapacidad severa, ¿ya? La mayoría de los usuarios que son postrados no necesariamente tienen una discapacidad mental, como es en el caso del Matías, que él sí puede interactuar, como lo hemos dicho reiteradamente, pero hay que recurrir a algunos trucos que los médicos hablan de una discapacidad intelectual para que puedan acceder a esto. Nosotros pensamos que la discapacidad va a provocar un problema en todas las personas. Por otro lado, quisiéramos que se cambiara, acorde al nuevo lenguaje CIF que estamos usando, cambiar el nombre y no hablar de invalidez, sino que de discapacidad. Siempre tratar de pensar en una pensión por discapacidad, que es un tema un poquito menor quizás, porque lo otro involucra mucha plata, pero esto involucra un cambio en el articulado de la ley. Que exista, por otro lado, la continuidad. Existe la continuidad previsional en este momento cuando una persona tiene discapacidad, tiene invalidez. Al cumplir 65 años, de manera automática, pasa a percibir la pensión de vejez. Como estos son subsidios, no hay continuidad previsional, porque es un subsidio, no es un derecho, es un beneficio. Y lo que quisiéramos es que existiera eso, que inmediatamente al cumplir los 18 pudiese pasar a recibir la pensión sin tener que tramitarla nuevamente. Y equiparar estos montos para todos. Básicamente, eso es unas palabras de la ley que quisimos poner ahí como para ir... Es muy importante lo escribí. El micrófono. Es un lema que escribí. Ya había apagado. Me he dado cuenta que lo había apagado. Se apaga solo. Hace maravilla la tecnología. Dice, tomar la iniciativa o sumarse a ello. Hay más posibilidades que ciertas situaciones cambien de rumbo. Somos responsables que las cosas fluyan. De no ser así, estaremos sometidos a lo que hay. O sea, si no nos proponemos todos hacer un cambio, vamos a seguir en lo mismo. Y esa es la idea, de que, como les decía yo, ponerse la mano en el corazón y pensar y ponerse en el lugar de las personas con discapacidad. Porque uno pide tener un hijo con discapacidad. La discapacidad llega a nuestra vida sin ser llamada. Pero más allá de asumir la realidad que me ha tocado con Matías, todas estas complicaciones que él tiene, negligencia, tantas cosas, es que hay barreras que eso nos antepone, que es tan simple cambiarla, por eso es que es importante que modificar, revisar la ley, que es de años, de muchos años atrás que no se ha hecho nada, entonces es hora de cambiarla, para hacernos más fácil, porque yo no tendría por qué estar acá. ¿Entienden? Y muchas personas que están luchando por otros intereses. Y a todo esto también le agradezco a la señora diputada Catalina Real, porque ella nos recibió allá en su distrito en Peñalolén, y nos escuchó y nos aseguró de que íbamos a estar acá. Y aquí estamos, así que le agradezco mucho la invitación y que ustedes también se den el tiempo de escuchar. Estas son las cosas que le pasan, pero no se asusten porque es él es un hermano gemelo. Ya, señora Edith, ¿terminaron, cierto? ¿Sí? Ya. Para, si es que algún diputado o diputada que quiera... A mí me gustaría saber conocerlo, no sé quiénes son. Ya. ¿Por qué no se presentan? Ya después, ya. Diputada del Real. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, agradecerle a Edith, a Matías, a todas las personas que vienen con ella y que la han acompañado durante todos estos años para sacar adelante esta ley Matías. Yo las conocí recién el año pasado porque soy diputada por primera vez. Antes ellos ya habían partido un camino con el exdiputado Piloski, que también los había acompañado. Lamentablemente el diputado no siguió en el Congreso, pero sí yo pude continuar con esa labor y apoyarlo.
Como bien decía Edith, el tema de la discapacidad hoy día es una tremenda deuda de nuestra sociedad. Como hemos comentado muchas veces en esta sala, porque en realidad en esta comisión conocemos la realidad de nuestros distritos, de nuestras regiones, donde existen muchos casos parecidos al suyo y de otra índole. Hoy día tenemos 2.800.000 personas con algún grado de discapacidad y muchos de ellos con una discapacidad severa, donde no solamente el afectado es la persona en situación de discapacidad, sino que toda su familia y en especial la persona que los cuida, que generalmente puede ser la madre, la hija, y un 90% de esas cuidadoras son mujeres. Que también ven paralizada su vida, porque de ser personas que a lo mejor trabajaban, generaban un ingreso, tenían una vida, pasan a estar 24/7 a cargo de un familiar dependiente, y no solamente dependiente en el día, dependiente en la noche, y se empieza a afectar incluso la salud de esta persona cuidadora. Tuvimos acá a Mariela y a su organización de madres cuidadoras, donde estamos tratando de apoyarlas desde ese aspecto, desde las personas que cuidan, tipificando el síndrome del cuidador, que son las enfermedades que aquejan a esas personas que cuidan, y también queremos apoyarlas desde el punto de vista de las personas con discapacidad, en este caso como Matías, que tienen una dependencia severa, una discapacidad severa, y en ese sentido, bueno, yo traigo acá un proyecto de resolución que firmado por mí, que ojalá puedan adherirse, ojalá todos los diputados que yo sé que están muy, muy preocupados de estos temas. De hecho, formamos una bancada por la discapacidad donde prácticamente todos los que están acá presentes participan. Sí, justamente por eso. Fue una iniciativa muy transversal con muchos diputados que quisieron adherirse, porque como les decía, es una deuda de la sociedad hacia ustedes y es un grupo de la sociedad que está aumentando cada vez más. Aumentando en el sentido de que la esperanza de vida está aumentando, la gente hoy día vive muchos más años, pero también viven muchas veces con enfermedades que las hacen tener un grado de discapacidad, y también eliminamos la mortalidad infantil con el avance de la salud, pero al eliminarla hoy día hay muchas guaguitas que nacen con algún grado de deficiencia que a lo mejor antes morían y hoy día se salvan, pero viven toda su vida con este grado de discapacidad y de dependencia importante. Por eso este proyecto de resolución viene, se los leo el título, solicita a su excelencia el presidente de la República se modifiquen los criterios para el otorgamiento o renovación de los subsidios y o pensiones que el Estado concede a las personas con discapacidad y haga realidad el sueño de la ley Matías. Lo voy a pasar aquí a mis compañeros diputados para que puedan leerlo y si se... No esperar que la persona se muera para hacer un cambio, un proyecto de ley. Gracias. Así que bueno, vuelvo a agradecerles y muchas gracias, presidente, por haber acogido esta solicitud y por haberlos invitado y a todos los diputados presentes también por estar apoyando esta causa. Gracias. Diputado o diputada que quiera la palabra. Yo tengo una pregunta. No, se había hecho algo antes, no hay ni un proyecto de ley al respecto, nada. ¿Y algún proyecto de acuerdo anterior tampoco, no sabe? Ya. Efectivamente se trató de levantar un proyecto de acuerdo, pero no llegó a término porque el diputado Vilosky ya había terminado su periodo. Fue okay. Anterior a eso. Porque por las materias que trata esto no es atribución nuestra hacer una moción, por eso tiene que ser el Ejecutivo y el proyecto de resolución busca eso. Le pedimos al Ejecutivo que elegirle al respecto. ¿Hay alguien más que quiera hablar o no? Diputada Joana Pérez. Bueno, saludar a Matías, a su madre, a su hermano, a la familia, también a quien representa la municipalidad y también a nuestra amiga que ha venido desde la institución que los apoya. Y también felicitar a Catalina, ¿cierto?, que está iniciando un trabajo y que estamos apoyando ese trabajo.
Efectivamente ella ha nombrado al diputado Piloski y no está acá, pero creo que inició algo y que podemos seguir apoyando. También me llamó la alcaldesa, ¿cierto?, Carolina Leitao, que está muy preocupada de que podamos avanzar en esto y por lo tanto también lo asumo desde ese espacio. Yo también tengo en mi región, usted quería conocernos, ya yo soy del Biobío, soy Joana Pérez, soy de la bancada de la Democracia Cristiana, y junto a otro diputado que es Jorge Sabaj, que también vamos a apoyar esta materia. Yo creo que hay muchos temas que podemos ir empujando. Esta semana estuvimos con los padres de los niños que tienen problemas de autismo, ¿cierto? Estuvimos también hace poco, sacamos lo que fue la ley de lengua de señas para las personas sordas, y estamos avanzando como comisión y como Cámara de Diputados. Yo creo que esto es muy importante, ponernos en el caso de ustedes, de lo que vive la familia, los hermanos, el entorno. Y por cierto que hoy día uno dice, bueno, el proyecto de resolución lo vamos a adherir, pero yo creo que aquí habría que sumar, presidente, más voluntades y pedirle al ministro, a lo mejor invitarlo a la Comisión del Ministro de Salud, porque creo que se pueden ir avanzando algunas materias que necesitan el patrocinio del Ejecutivo y poder pedir que también se evalúe económicamente, porque yo creo que nosotros tenemos que tratar de eliminar estos sesgos que están hoy día en la ley y que no permiten quizás eliminar las discriminaciones. Y yo creo que por vacíos legales, es tiempo que nos ocupemos de estos temas que tienen que ver con pensión. Yo en mi distrito utilizamos mucho el tema de las pensiones, ¿ya? Pero también tenemos distintas urgencias y creo que esta es una urgencia. Personas con discapacidad, y no podemos tampoco inventar, ¿cierto?, una discapacidad o ya sobrecargarlo, ¿cierto?, de una carga emocional importante donde se le agrega una discapacidad, no tiene una discapacidad mental. Entonces, señalarlo de esa manera solo para cumplir algún tema de ley creo que es muy perverso. Y ustedes ni la sociedad se merece aquello. Por lo tanto, debemos ser capaces de corregir. Es lo mínimo que para lo que fuimos electos, ya que es para cambiar situaciones y escucharlo a ustedes, pero eso también canalizarlo en temas de ley. No tenemos iniciativa, es cierto, pero sí podemos incidir en el Ejecutivo y todos transversalmente hacer distintas gestiones. Hace poco el ministro incorporó, por ejemplo, en el tema del Plan Auge, algunos temas que tenían que ver con enfermedades que no estaban cubiertas, ¿ya?, pero que hoy día se abren. Entonces yo creo que tenemos la posibilidad, al menos como Comisión Social, usted lo presidió hoy día, ¿cierto?, tiene Boris, de poder empujar este carro para que a ustedes no les sea mucho más pesado como lo ha sido hasta hoy día. Así que cuentan con el respaldo mío, ¿cierto?, del diputado Sabaj también, que no pudo estar acá, pero que además manifiesto el apoyo. Y por supuesto también decirle a la alcaldesa Carolina Leitao que felicito, que siga apoyando a la familia y que todo esfuerzo aquí transversalmente es bienvenido, ¿ya? Así que muchas gracias, diputado. Diputada... Y eso es importante, yo por eso felicito cuando sube de esta bancada, que como que nos pertenece en el fondo, y esa es la idea, tratar de solucionar cosas son tan simples como esta. Ya, le voy a pedir una pura cosita, que me pida la palabra para que puedan, para que no se desordene la conversación, ¿ya? Entonces tiene la palabra la diputada Troncoso. Gracias, presidente. Bueno, por sobre todo celebrar esta preocupación que tiene el municipio representado acá por el funcionario municipal y bueno, por la alcaldesa, de poder apoyar todos estos temas que en realidad comienzan en el municipio, pero el municipio no puede dar todo, esa es la verdad, por mucha voluntad que tengan. Y llegaron a esta comisión muy bien, porque quien dejó también el legado de trabajar en equipo fue don Jaime Naranjo. Así que feliz de que nos hayan encontrado nosotros, ¿no es cierto?, con todo el énfasis y la vocación de poderlos apoyar. Y felicitar aquí a Catalina también,
por ese empuje y esa vocación que en la cual nos ha participado a todos, y en eso esta comisión empezamos a trabajar desde un principio en crear proyectos aquí como comisión. Y este es el resultado. A mí me gustaría, si me permite, presidente, que esta parte importante, porque quiero que lo escuche la mamá de Matías, para que lea, ¿no es cierto?, el final, donde se solicita al presidente de la República, que esto es interesante que ella lo escuche. Si me permite, presidente. En realidad es como un poco la expansión del título. Entonces el proyecto es solicitar a su excelencia el presidente de la República se modifique los criterios para el otorgamiento de subsidio y o pensión que el Estado conceda a las personas con discapacidad, teniendo a la vista las innumerables trabas que hoy el sistema produce, provocando una excesiva burocracia en las postulaciones para tener acceso a los citados beneficios, transformando el eventual apoyo en un trato denigrante. Asimismo, se haga más expedito y eficiente y por ende menos burocrático los trámites relativos al otorgamiento y renovación de los beneficios que el Estado otorga a personas con discapacidad. Se establezca un subsidio único de discapacidad para todos los niños en situación de discapacidad severa, independiente de su origen, que era justamente lo que ustedes decían delante. Se equipare el monto de subsidio para todos aquellos que cumplan con los criterios de asignación definida. Y se establezca sin necesidad de trámite alguno la continuidad entre el subsidio de discapacidad y la pensión básica solidaria de discapacidad al cumplir los 18 años de edad. Eso es lo que estamos solicitando. Ahí está. Está clarito todo lo que se había conversado y que queríamos entre todos que ustedes supieran que aquí está el resumen de lo que, el sueño de lo que ustedes tienen como familia y como municipio también. Ya. Tiene la palabra el diputado Mellado y se presenta. Gracias, presidente. Sí, yo vengo de la región de O'Higgins, soy diputado por primera vez, pero antes fui servidor público, igual que cumpliendo la labor distinta, siendo alcalde de mi comuna, en Chimbarongo. Y allá recibí también muchos casos como el de Matías. Hay muchos Matías en Chile, en todo el país. Yo creo que el reflejo de hoy día, ¿no es cierto?, de lo que usted nos presenta, es una persona que está dedicada a su hijo, pero yo quiero decirle que esta realidad de esta discapacidad severa e irreversible no es una cuestión que debiésemos estar discutiendo. Yo creo que la legislación, sin duda, hoy día nos está apuntando y hay una responsabilidad en el tiempo, ¿no es cierto?, que más allá de buscarla o no, que es una deuda social que tenemos nosotros con las personas que tienen discapacidad. Y esa deuda social creo que es no solo el momento de poder plantearla, sino que también de buscarle una solución. Todos sabemos que las personas que tienen discapacidad severa, irreversible, como decía, todo lo contrario, en vez de recuperarse, es progresiva. Y quien tiene que hacerse cargo también sufre el problema, ¿no es cierto?, de no encontrar quien le ayude en esta tarea. Conociendo eso, es que yo creo que esto de la pensión definitiva no puede depender de reevaluaciones. De ninguna forma, no podían pasar, no tienen por qué pasar por la comisión médica nuevamente en ese trámite engorroso, burocrático, que más encima pierden ese periodo de tiempo donde no reciben ningún tipo de ingresos. Entonces, es tan lamentable esta situación que yo creo que, estimado presidente, por su intermedio, de que no solo agregarme y sumarme sin duda a Catalina con respecto a este proyecto de resolución, sino que también ver la posibilidad, como decía Virginia acá, de que se reevalúe económicamente también esta situación, no solo de que se termine la burocracia, sino que también se aumenten las pensiones como corresponden a la realidad de cada una de estas familias. Yo quiero destacar, para terminar, presidente, el rol que cumple la mamá de Matías. Yo quiero reconocer las características suyas de una persona que se siente feliz de estar aquí, que anda contenta por la vida, a pesar, ¿no es cierto?, de que ese rol que le toca cumplir es tan especial. Y me quedo con las palabras de Rosita Muñoz, una chimbaronguina que cuida también a su hijo, que me dijo: mi hijo es una bendición, porque es un hijo que nunca se va a ir. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado. Bueno, voy a hablar un poquito yo, voy a dar mi opinión. Creo que es un proyecto de resolución, ¿cierto? No es de acuerdo, no queda la lista, sino que se va a votar sobre tabla. Ya. Eso. Creo que podríamos, bueno, primero que nada, darle las gracias. Gracias por venir y gracias a la diputada del REAR por involucrarnos
por involucrarnos como comisión, y que ha sido la tónica, como decían mis colegas, que le dio la característica principal nuestro antiguo presidente, nuestro anterior presidente, para no decir antiguo, nuestro anterior presidente, don Jaime Naranjo, claro, que fue el presidente hasta la semana pasada, hasta la sesión anterior. Así es que, bueno, darle las gracias, repetir eso, y creo que podríamos hacer otras cosas. Por ejemplo, decían que les falta información también, que desde la Subsecretaría de Previsión Social no se la han dado, entonces podríamos oficiar a la Subsecretaría para que nos dé esa información que falta. Creo que sería importante. ¿Ah? ¿Acuerdo? Sí. Ya. Segundo acuerdo, que hay cosas de la parte de la ley que no se están cumpliendo, que dicen ustedes que debiera cambiar un subsidio cuando cumple los 17 años, y eso no pasa. Y lo otro de que le cortan el subsidio unos meses antes, y creo de que debiéramos preguntarle, depende de la Subsecretaría de Previsión Social también eso, debiéramos preguntarle a la Subsecretaría por oficio que haga una revisión si es que esto se está cumpliendo o no, porque tenemos estos antecedentes de que no se está cumpliendo. ¿Entiendes? ¿Les parece? Sí. De acuerdo, entonces. Y lo otro que podemos hacer mucho más todavía, porque eso cuando se vote en la sala tiene que llegar al presidente y va a llegar por la vía oficial, pero podemos hacer algo mucho más mediático. Podemos ir nosotros como comisión, o los que nos quieran acompañar, con ustedes, con la familia, a La Moneda, a entregar una carta pidiendo eso, con el resultado de la votación, que yo me imagino que va a ser unánime, de la sala. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Bueno, nos comprometemos todos, así que acuerdo de eso. Disculpen, la diputada tiene la palabra, la diputada. Bueno, yo soy de región y creo en la descentralización, y preguntarle a ustedes si ustedes tienen alguna red de otros, como decíamos Matías, ¿cierto? Y pudiéramos también quizás hacer la bajada, porque nosotros también somos representamos a regiones, quizás no puedo estar como Catalina más encima, pero sí podemos replicar esto también con nuestra gente en región, entonces a ver si tienen una red de trabajo. Nosotros queríamos dejar esto para cierre principalmente, pero el equipo que está compuesto de la Ley Matías no es tan solo la municipalidad ni el RPAC. Tenemos personas que también están apoyando como organizaciones. ONG Inclusiva, que está representada por Carlos Kaiser, el Grupo Encuentro, que está representado por Ana María Plaza, Mamá Terapeuta, que es Sonia Castro, que también está trabajando, pero estas son como organizaciones, pero también hay personas naturales como Ángela Perucci, que es nuestra periodista colaborativa que se sumó al trabajo, Alberto Vargas, que en su momento fue director del INRPAC, ahora está como director del Instituto del Tórax, pero también está apoyando la ley, y otras personas que en el camino se van a seguir sumando. Nosotros a través de estas mismas organizaciones hemos levantado la voz, hemos levantado una propuesta a través del change.org, y en este momento ya llevamos casi 12.000 firmas, y en menos de una semana. En la página web tenemos toda la conexión, y más aún dentro de sus carpetas azules también entregamos los links de las informaciones que tenemos. Queremos seguir levantando la red. En la misma página de Facebook y en la página web que tiene la Ley Matías también tenemos conexión y damos respuesta a las consultas que se nos hacen. Tanto Ángela, Marisol y yo contestamos a las necesidades de acuerdo a las características de la pregunta que hacen. Y creemos que eso también es insuficiente. Creemos que nos falta más difusión, nos falta más aunar criterio, nos falta difundir más. Y agradecemos, señor presidente, los acuerdos que han llegado ahora, que son bastante generosos y maravillosos para nosotros. Muy bien. No sé si tiene algo más que decir para cerrar, señora Edith. ¿Ah? Ahora se puso tímida al final. Prenda el micrófono, Entonces, es algo nuevo igual, pero no solamente agradecerle. Súper contenta, feliz de que hayan comprendido la situación, que no es una cosa así que yo estoy inventando ni suponiendo, es que sucede. Y lo que pasa es que para entender esto hay que vivir la discapacidad. Y yo tampoco tenía idea de muchas cosas. Las fui aprendiendo en el camino con los 22 años que tengo, Matías. Y en eso estoy, sigo
sigo acá de pie, Matías es mi fortaleza, mi inspiración, mi lucha de haber llegado hasta acá. Vengo con él de Santiago, así en las condiciones que está, no me importó. Yo rogaba que no se me enfermara, porque significaba que a lo mejor yo no voy a poder venir, pero acá estoy. O sea, la fe y la esperanza no la voy a perder. Y agradecerle a cada uno de ustedes por haber permitido a la señora Catalina que se concretó la visita acá, de que nos escucharan. Así que feliz, nos vamos contentos. Y vamos a publicar en las redes sociales, o sea, en Facebook, que nos siguen más de 3.000 personas. Y que hemos concretado más de 12.000 firmas y van a seguir firmando, es grandioso. Nunca pensamos que iba a tener una buena recepción. Es que son muchas las personas, son todo Chile, que no están de acuerdo, que quedan sin pensión, que me preguntan a mí, quieren que les solucionen los problemas. Y yo no sé, no puedo hacer, yo no digo que tiene que tener esperanza, fe de que vamos a lograr este cambio, y tanto hoy, no sé si están conectados a la red, escuchando, así que están todos, en nombre de todas las personas, muchas gracias. Muy bien, pues. Feliz. Bueno, sí, diputado Velázquez, preséntese, por favor. Señora Edith, Esteban Velázquez, mi nombre, representante del norte, de la Rienda Antofagasta. En esto de construir en marcos legales para atender lo que nos plantea la señora Edith, y como luego vamos a revisar, justamente sabe que hay un proyecto que complementa lo que estamos pensando, y que nos invitó la diputada Marzán a varios de la mesa a ser parte, como modificar la ley 20.422 para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad, que también es un complemento respecto. Entonces, lo menciono en esto de comenzar a ver, porque creo que usted, y agradecer a Catalina, que nos apura a todos, porque hay una cantidad de temas que cada uno de nosotros probablemente está, entre comillas, obsesionado por sacar adelante. Creo que usted nos remece y nos dice, mire, cuidado que aquí hay otros temas en los que hacen más humano el trabajo que estamos haciendo. Así que yo le agradezco que haya venido, con quienes le han acompañado, y nosotros bien podríamos apurarnos. Tenemos una buena relación con el Ejecutivo, lo sembró el diputado Naranjo, lo está manteniendo el diputado Boris, para que con el Ejecutivo construyamos la brevedad, y estoy seguro que en Tierra Fértil este es un espacio para conseguir lo que usted no ha planteado. Nos da un ejemplo de entereza que no siempre la tenemos para enfrentar a veces cuestiones muy menores en las que nos bajoneamos. Muy bien, muchas gracias, diputado. Sí. Un segundito la palabra, porque nos dijeron, y eso es aprovecharme de algo, primero dar las gracias por habernos recibido, decir que Edith no tendría por qué estar haciendo esto porque ella ya tiene la pensión, por lo tanto tiene solucionado su problema, pero es lo que ha motivado que muchos nos integremos, que estemos trabajando de manera transversal, no importa las ideas políticas, no importa nada, estamos un grupo muy grande de gente sin ningún recurso, ya, porque el crear una página web, el sacar material de impresión, es haciendo lo típico que hacemos en la comunidad, completadas, rifas para juntar dinero para poder trabajar. Entonces hay un trabajo muy grande de mucha gente. Les agradecemos que nos recibieran. Les queremos contar un poquito. Edith dijo que yo vengo del Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. Quisiera invitarlos a que lo conocieran. Es el único centro de rehabilitación dependiente del Ministerio de Salud en Chile. Y está en la comuna de Peñalolén. Estamos ubicados, pero atendemos. Muchos nos comparan con Teletón, pero la diferencia es que nosotros tenemos hospitalización de niños y de adultos. Estamos atendiendo además adultos, básicamente adultos con discapacidad física, secuelados de ACV, o muchas personas amputadas por diabetes o por otras causas. Entonces quizás también invitarlos que en algún minuto nos pudieran conocer como institución. Quedan las puertas abiertas, sería maravilloso que pudiesen ir, porque tenemos ahí un gran trabajo hecho por un equipo que atiende a todo Chile y depende del ministerio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la diputada Catalina de repente nos puede sí hacer el nexo y coordinarlo, y nos invitaron. Estaba primero la diputada... Era presidente para recordarle y que la mamá de Matías y el municipio se vayan tranquilos de que les vamos a invitar cuando vayamos a dejar ya el proyecto de la moneda, claro, para que nos acompañen. Tiene que ser con ellos. Y el tour lo tiene que organizar, Catalina, así que feliz.
Diputada Presidente, Joana. muy breve, lo que pasa es que yo había propuesto, y usted también tiene razón con lo que señala del Ministerio de Salud, que podamos quizás tomar el acuerdo para oficiar y decir que estamos respaldando esta ley y que queremos también transmitir lo que hoy día nos han expuesto al Ministerio de Salud, a la CONPIN y también a CENADI. Yo creo que es bueno para trabajar paralelamente, porque si vamos a pedirle al Ejecutivo, al Presidente, vamos a hacer esta actividad también comunicacional que es importante, es bueno que ellos ya vayan conociendo la voluntad de esta comisión para que también se pongan a disposición de este trabajo. Eso sería. ¿De acuerdo? ¿Sí? De que oficiemos al CONPIN, al Ministerio de Salud y a CENADI sobre la voluntad de la comisión de apoyar esta iniciativa de la ley Matías. ¿Ya? Acuerdo. Presidente, disculpe, CENADI igual ha estado apoyando esta iniciativa en su momento. Actualmente está stand-by todas las situaciones y también hemos presentado al Ministerio de Desarrollo Social, al ministro del gobierno anterior, y también podría ser una invitación al Ministerio de Desarrollo Social. También agregar al Ministerio de Desarrollo Social y diputada Catalina. Un ofrecimiento, hay un representante acá de la CGGOV y me dice que todo lo que necesiten de folletería, de papelería, y lo conversen con él para poder facilitárselo. Mira, un bonus track. Bueno, repetirle las gracias. Yo soy el diputado Boris Barrera, soy de Santiago. Cuenten con nosotros, con la comisión, para lo que necesiten. Están invitados también cuando empecemos a ver el proyecto, si es que lo acordamos aquí, de los cuidadores. Hay más de uno, me parece, que he visto. Porque esto, como decía el diputado Mellado, esta es una situación no solamente de usted, sino que, como lo han mostrado ahí en la diapositiva, de millones de personas en Chile, y detrás de esos millones de personas hay millones de cuidadores y principalmente cuidadoras. Así es que están invitadas también a participar de ese debate, ¿ya? Y, diputado, no sé si quiere decir algo, ¿no? Ya, muy bien. Le damos entonces las gracias y vamos a suspender por 3 minutos para despedir a los invitados y después seguimos con la sesión. Todos tienen en sus manos el listado de mociones que están pendientes. Me recordaba el señor secretario, don Juan Carlos, que hay uno que ya empezamos la discusión en general, y que es justamente el de los cuidadores. ¿Ah? Sí, entonces debiéramos seguir como primera prioridad. ¿Y les parece que elijamos otro o seguimos solamente con uno? Ya. ¿En qué estamos con eso entonces? ¿Solamente la discusión? Audiencia. Sí. Ah, ya. Claro. ¿Nosotros lo votamos en general ese ya? ¿Por qué no lo votamos en general? Porque hay audiencias pendientes. Ah, ya. ¿Y tiene nómina eso? Audiencias pendientes. Pero mucha audiencia. Estaba pendiente el Ministerio de Economía, sí, que se le invitó hace 2 semanas y no pudo venir ni él, ni el ministro, ni Cercotec, ni alguien más. Entonces aprobémoslo al tiro y el Ministerio de Salud. Aprobémoslo en general hoy día. Repitamos entonces las citaciones, sí, ¿no? O invitaciones. Invitaciones al Ministro de Economía y Salud. Ya. Aprobémoslo ahora, presidente, pida la unanimidad y lo votamos al tiro en general. No se puede. No sé si tú. No. Lo que pasa es que, bueno, normalmente es cuando hay que terminar la audiencia y después se vota en general. Pero, normalmente. Presidente, solo una sugerencia, y no quiero discrepar del secretario, pero nosotros podemos acordar por unanimidad hoy día que le ponemos fin a las audiencias, cerrado el debate y acordamos hoy día votar el proyecto en general. Bueno.
Sí, se puede. Y yo creo que sería lo más adecuado, porque si no se va a dilatar innecesariamente. Claro. Oiga, así que, teniendo la unanimidad, presidente, puede hacer ya, lo que quería todo preguntar... lo que el secretario no quiere que haga. No. Estaba pendiente el Ministerio de Economía. Sí, y a través de él, Cercotec. Y además el Ministerio de Salud. Ya. ¿No les parece de que les demos la última oportunidad para la próxima sesión para escuchar a Cercotec, por ejemplo, al Ministerio de Economía y Salud, y ahí votar la próxima semana? O sea, para escuchar un poquito más de argumento, de opinión del Ejecutivo. ¿Sí? Los invitamos a que nos acompañen en las indicaciones y todo eso. Pueden presentar indicaciones sustitutivas. Ya, no sé. ¿Votémoslo en general? Sí. Igual, sí. Pero ya, a lo mejor habiendo aprobado claro, lo podemos invitar igual. Ya miren, votémoslo en general, pero igual podemos invitarlo la próxima semana. Sí, pero no como audiencia ya. No. Sí, dígame. Si me permite, no, lo que dice don Jaime efectivamente se ajusta al reglamento, pero no se incluyó este proyecto en la tabla justamente porque quedarían ausentes varios diputados que tal vez les gustaría participar en la votación general. Entonces, ese otro pero, digamos, que yo como secretario, digamos. Pero vuelvo a reiterar, presidente, si hay acuerdo unánime de los presentes para... Si hubiera alguien que se opone, no podemos hacer nada, pero si estamos todos de acuerdo en que se vote hoy día, independiente de que no haya sido considerado en la tabla, se puede reponer el proyecto en la tabla. Solo bastaría que uno solo dijera que no, y hasta ahí llegamos. ¿Hay unanimidad? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿se declara cerrado el debate? Se declara cerrado el debate y aprobado por unanimidad en general. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿tenemos que dar plazo para las indicaciones? Sí, pueden recordarlo en la próxima sesión. Pero, presidente, perdón, yo que sea metiche, pero yo creo que sería súper importante. Hemos establecido un estilo de trabajo y yo creo que lo ideal sería que nuestros asesores se coordinaran, hicieran un trabajo conjunto y vieran cómo pueden mejorar el proyecto. No hay problema. Y no hacer una propuesta común de todos nuestros asesores, como lo hemos hecho en los otros proyectos. Su asesora siempre lidera el equipo. Bueno, no tengo problema. La asesora ella siempre los coordina a todos. ¿Les bueno, parece? Bueno, le digo a Karina yo que... Sí. De acuerdo, entonces. A los asesores para que trabajaran, entonces no se van tomando más rápido los temas. Okay. ¿Qué más tenemos que acordar? Bueno, entonces sería iniciar la discusión particular la próxima semana. La próxima semana. O darse más tiempo, no sé. Sí. Bueno, disculpe, ¿cuánto plazo nos damos para que trabajen? O sea, de aquí hasta después de la distrital. ¿Ya? Podemos empezar ahora a ver otro proyecto. Ya. Por eso, veamos otro proyecto entonces. Mientras el equipo empieza a trabajar este. ¿Ya? Yo tenía varios marcados aquí. ¿Te han visto algún otro? Si usted me permite, démosle la facultad a usted con el secretario para que vean, porque aquí podemos demorarnos, y nos proponen la tabla de qué proyectos se pueden refundir. Y vemos en la próxima sesión la tabla que ustedes con el secretario se ponen de acuerdo qué proyectos se pueden, porque tendríamos que aprobarlo en general. Ok, ¿lo dejan ustedes entonces? Sí, usted queda en libertad con el secretario. Yo había querido ser democrático. No, presidente, pero tranquilo. Ok. Claro, porque así, presidente, si usted me permite, los votamos en general, esos 3 o 4 proyectos que se puedan refundir y pedimos la autorización en la sala para refundirlo en uno solo. Ok. Sí. Nosotros lo vemos entonces. Sí. Acordado. ¿Estamos? Por haberse cumplido entonces el objeto de esta sesión, muy provechosa, esta se levanta. Oiga, presidente...